Carlos Ramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros en este programa de reflexión, análisis y contenido. Y mire usted, al parecer no hay definición de México en relación a su política exterior. Enfrentamiento con regiones amigas, desafíos y mensajes violentos a los aliados, defensas de dictaduras y un panorama poco alentador en el nombramiento de embajadores. Y este es un tema para tratar a fondo. Y bueno, como usted sabe, vamos a diseccionar nuestro programa en cuatro puntos de debate. El primero de ellos es política exterior sin rumbo, embajadores inexpertos e improvisados. Este es el primero de los bloques. El segundo de ellos, ¿cuál es el mensaje que quiso dar el presidente de la República con los invitados especiales al desfile? Vamos, al cumpleaños de nuestro país, vamos a las fiestas cívicas más importantes, la independencia de nuestro país. ¿Qué significa el haber traído a personajes como a Evo Morales, a familiares de Julian Assange, del Che Guevara, de Martin Luther King? En fin, ya platicaremos de todo, y que al parecer pues los familiares de Martin Luther King negaron la invitación diciendo a mí no me comparen con el Che Guevara. El tercer bloque, intención de desaparecer a la Organización de Estados Americanos y el boicot a la Cumbre de las Américas. Ahora, el famoso plan de paz, pues para llegar a una solución entre Ucrania y Rusia, que al parecer y para muchos significa solamente un apoyo a Vladimir Putin. También analizaremos este aspecto. Y el cuarto bloque, con el que cerraremos el programa, es las exigencias de este plan de paz, de cifras históricas que tienen que ver con Ucrania y la comparsa con Rusia. Así es que bueno, vamos a platicar de todo esto y me da mucho gusto hoy que hubieran aceptado con nosotros el señor embajador Mauricio Valdés Rodríguez. Señor embajador, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes. Qué gusto, muchas gracias Carlos por invitarnos. Al contrario, y por supuesto un catedrático conocido y muy reconocido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de México, Manuel Quijano. Doctor Quijano, Manuel, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte, mi estimado Mauricio Valdés, gusto en verte. Y sí soy doctor. Gracias. El famoso doctor Manuel Quijano. A ver, vamos a iniciar, señor embajador Mauricio Valdés. Tú has tenido una relación diplomática muy fuerte incluso con la realeza. Me has platicado algunas anécdotas, tú te acordarás incluso que fuiste el que me hiciste notar el por qué los monarcas usan guantes, recordarás, y decías es que no pueden tocar la piel de los súbditos, de los plebeyos. Ahora estamos ante una ola de nombramientos extraños de embajadores inexpertos e improvisados, podemos dar los nombres, aquí no le damos vuelta al asunto, lo que marcaría una política exterior, no sé si preguntar sin rumbo o con afirmación sin rumbo. Pero vemos a una Isabel Arvide en Turquía, el escándalo de hace exactamente un año cuando arrastró la bandera nacional y utilizó el grito para loas al presidente de la República, la llegada de Quirino Ordaz a España, lo que ha ocurrido con Panamá, que se envió a un representante acusado de acoso sexual y después se cambió por Jesús Rodríguez. Ahora el de Quintana Roo, el gobernador se va a Canadá, la imposición del embajador representante máximo de México en los Estados Unidos, al movimiento extraño que hicieron de Marta Bárcena. En fin, bueno, Esteban Moctezuma, me estoy refiriendo a Esteban Moctezuma. Laura Esquivel, embajadora en Brasil, Guillermo Zamora, embajador en Nicaragua. Esta es una dimensión, es un propósito, es una lectura, señor embajador Mauricio Valdés, de una política equivocada, una política errática, sin rumbo. Me parece que es muy exagerado el término, porque hay que reconocer que los diplomáticos van a representar al presidente de un país, a un gobierno. Y hay países que tienen, como el caso de Brasil, más embajadores de carrera, tienen un cuerpo diplomático más profesional, perteneciente a su servicio exterior de larga data. Y otros países, Estados Unidos mismo, que nombra a algunos embajadores carrera, profesionales, y otros más
pues que son los amigos del presidente, y esto tiene que ver mucho con el papel que le asigna el presidente a sus embajadores. Hay otros embajadores, yo creo que la mayoría de los embajadores mexicanos son embajadores de carrera, tal vez no en los países más relevantes, pero esto no significa que sea algo improvisado. Mandar a exgobernadores, embajadores, pues me recuerda a mi caso mismo. Yo era senador y por algún ajuste de esos que se dan en la política mexicana, me invitaron a ser embajador a Dinamarca. Hoy hemos platicado, Carlos, con toda franqueza. Señalaban que yo era un embajador no de carrera, sino a la carrera. No tanto eso, porque les demostré que tenía estudios, ciencias políticas en administración pública, y una de esas ramas de la licenciatura que yo tenía y de la maestría que hice en la Universidad de Londres tiene que ver con las relaciones internacionales. Oye, Mauricio, perdón por la interrupción, pero no podría yo permitir la comparación que tú estás haciendo porque tú no fuiste acusado de ser mafia del poder ni de ser corrupto. Y la mayoría de los que hoy nombra el presidente, él mismo en campaña, los ha acusado de corrupción, los ha acusado de vendidos, los ha acusado de saqueadores. Y ahora resulta que son nuestros embajadores en otros países. Mira, Carlos, yo creo que eso es parte de lo que ocurre en la política en México hoy día, que se trata de ver como una división entre los buenos y los malos, entre los honestos y los corruptos, pero la política exterior de México va muy superior a ello, y yo te diría, no vale la pena descalificar en términos generales a nuestro servicio exterior, porque además, aparte de los embajadores, en el cuerpo de una embajada hay profesionales muy respetables. Los ministros consejeros son personalidades, yo lo digo porque tuve como auxiliar allá en Dinamarca, que conocen muy bien los países, que saben muy bien todos los protocolos y algo muy importante, los principios constitucionales de la política exterior. Queda la impresión de que se está negociando impunidad por embajadas. Esto ya lo habremos de descifrar, de reflexionar en unos minutos más. Manuel Quijano, tu primer apunte y sobre todo porque como embajador representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas está un exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, hoy empleado de Marcelo Ebrard. Sí, el asunto está en que durante la campaña presidencial el candidato López Obrador se comprometió a respetar el servicio exterior mexicano y dijo que todos los miembros del servicio exterior serían de carrera. Cuando llegó al cargo de presidente de la República, se dio cuenta que esto no es posible, que sí tiene que hacer ciertos nombramientos. El punto está en que algunos de esos nombramientos quedan en tela de juicio, no tanto por su improvisación, sino por pagar facturas. El caso de la periodista que acabas de mencionar es uno, nuestro caso del embajador en España es otro, o recientemente quien se va a ir a Canadá. El caso es que sí sigue habiendo una mayoría de miembros del servicio exterior en las embajadas y en los consulados, pero lo importante es que no todos están preparados y capacitados, no todos hablan el idioma, no tiene que ser necesariamente, pero sobre todo es importante apuntalar que el servicio exterior de carrera está siendo, en nombre de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, poco estimulado porque ellos ganan o en dólares o en euros. Y la política exterior mexicana está padeciendo esta idea de austeridad cuando lo que se tiene que hacer es fortalecer al servicio exterior, que es caro, y en los consulados apuntalar también que el personal, no solo de carrera,
sino de empleados locales, tenga mejor remuneración. Entonces, ahí es donde se aprecia con mayor sentido el sentido de apoyar al servicio exterior. Si solo voy a tener diplomáticos de carrera, qué bueno. No está mal tener políticos en algunas embajadas. Lo importante es que no seamos tan erráticos en los nombramientos y quede tan en tela de juicio como el caso de Panamá que mencionaste, Carlos, que fue un desaseo de la política exterior, que no se deshace el caso de los consulados generales y que sí se fortalezca aún más a los embajadores de carrera, sobre todo en América Latina y en Europa, que es donde mayores representaciones tenemos. Y si me apuras un poco, hay que trabajar más África, porque ahí nuestras embajadas son concurrentes, no porque haya tantos mexicanos, sino por las alianzas que México ha perdido en África y las alianzas que debe fortalecer con la Alianza del Pacífico y con el Tratado Pacífico. Por lo tanto, allí hay que seguir trabajando mucho con el Servicio Exterior mexicano y no solo con embajadores nombrados. Lo que pasa es que este asunto de los embajadores es primero una estampa de lo que está ocurriendo en la política exterior mexicana, pero también una serie de escándalos que han promovido un descrédito de México en el extranjero. Decíamos, por ejemplo, de Isabel Arvide, nuestra compañera colega, que nada tiene de política y menos de diplomática. Supimos el escándalo que armó en Turquía arrastrando la bandera, pero también está otro periodista, otro colega como Alberto Barranco, como embajador de México en el Vaticano. Pues es un buen cronista, pero yo no sé qué sepa de relaciones con el Vaticano. Y recordemos que este sexenio empezó con un gran escándalo con el embajador Ricardo Valero en Argentina por robarse libros, y después dijeron que tenía un problema neurológico, lo retiraron y ya no se supo nada de ese asunto. Pero hablábamos de política exterior errática, embajador Valdés. No sabemos México hacia dónde es su ruta, su camino, al mundo europeo, al mundo asiático, está respetando el Foro de Sao Paulo, es socialista, es de izquierda, está asociado con los Estados Unidos y Canadá. No entendemos qué se quiere de la política exterior mexicana, Mauricio. Me apena mucho porque yo tengo muy claro que la Constitución pues establece precisamente los principios generales que son los orientadores de la política exterior. Tal vez lo que necesitaríamos conocer de una manera directa de la presidencia o de relaciones exteriores es el plan de acciones que le dé contenido a la aplicación de esos principios generales. Voy a mencionar algo que va vinculado con esto. Es innegable que el presidente López Obrador ha logrado un liderazgo internacional principalmente en América Latina. Bueno, esto le da una figura dentro de la política exterior mexicana muy relevante. Y, bueno, dicen algunos que lo que está ocurriendo pues es que se va cargando hacia la izquierda. Pues así pasa con los presidentes. Unos se ven más cargados a la izquierda y otros, como el presidente de Brasil, Bolsonaro, se ve más cargado a la derecha. O como en la época de Franco también, que se veía cargado a la derecha. Eso es algo común en los países y común en las representaciones. Pero de eso a no tener una política exterior, no estaría de acuerdo, insisto, porque lo establece bien la Constitución. Hay algunos temas que sí no están marcados en la Constitución y en donde el presidente ha padecido momentos muy difíciles. Voy a concretarlo. En el tema de migración. El tema de migración ha sido una de las piedras en el zapato del presidente, sobre todo en la época que Trump era el presidente de los Estados Unidos y le asignó a México un papel muy complicado. Hoy con Biden es mucho menos complicado, pero sobre todo porque no hemos logrado en esta política bilateral darle
el lugar que tiene el tema migratorio. Los aspectos económicos siguen dominando y por eso es que se ve como errática, Carlos, pero no porque sea errática, es predominantemente económica, no migratoria, que es un tema que a nosotros nos interesaría ver. A ver, embajador, vamos a entrar a un segundo tema que es extremadamente delicado y ahorita vamos a ver por qué. Este asunto de cuál fue el mensaje del presidente López Obrador el año pasado y al traer a esta calidad de invitados a nuestras fiestas patrias. Voy a hablar, voy a argumentar y voy a escucharlos, pero viene el presidente de México en vuelo directo de la Casa Blanca y apenas aterriza y le manda un uy, qué miedo con el chico Che al señor Biden. Y sin embargo, el año pasado obliga a las Fuerzas Armadas mexicanas a rendirle honores al presidente de Cuba. Se compromete el presidente de México a nombre de nuestro país a enfrentar a Estados Unidos por lo que él llama el bloqueo, más no embargo, a Cuba, y luego boicotea la Cumbre de las Américas por defender, Mauricio, no a regímenes de izquierda, sino a tiranías y a dictaduras no calificadas por mí, así están selladas en el mundo entero. Y luego, este año, pues invita a Evo Morales, ahorita les voy a mostrar unos argumentos muy sólidos, en donde viene y les dice hermanos, cuando nosotros andábamos ofreciéndole, regalándole, rogándole un asilo político que nos desechó, pero traía a Evo Morales como cobija en el avión, pues a la bandera de México. El presidente de la República, por esta austeridad, pues dice que anda en líneas aéreas comerciales de bajo costo, pero los aviones militares sí los manda al mundo a recoger a sus invitados. Y bueno, no solamente es el apapacho, la hermandad que dice Evo Morales tiene con los políticos mexicanos, empezando por el presidente, el festín que le dio Marcelo Ebrard en la cantina, la ópera al señor Evo Morales, sino que de inmediato vuela al Reino Unido a agachar la cabeza ante el féretro de la reina, en un país que para el presidente sería de fifís, de conservadores, de opulentos y de riqueza, a una monarquía. Pero más allá, el señor Ebrard, ya con lujo de descaro, y esto ha sido calificado ya en críticas muy duras en el mundo exterior, pues sacándose selfies en pleno funeral de la reina, porque iba acompañada de Rosy, su esposa. Vamos a presentar en pantalla, en unos segundos más, ahí está. Mira, ahí está la fotografía donde el canciller Marcelo Ebrard fue objeto de múltiples críticas en redes sociales por no solamente el mal gusto, sino la falta de respeto, tomándose una selfie, pensando que era una pasarela de modas o tal vez un fiestón o no sé a dónde pensó que iba, pero bueno, pues era ni más ni menos que el funeral de la reina, un evento fifí. Pero esto es lo grave, Mauricio, Manuel. Desde este país, desde nuestra tierra, como invitado personal de su hermano Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales escribió estos mensajes y dijo: Estados Unidos, único país que masacró al menos a 246,000 inocentes con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Amenaza a Rusia por el uso de armas nucleares después de incrementar el presupuesto armamentista para Ucrania. El único paria es Estados Unidos que provoca golpes y guerras en el mundo. Este es un primer mensaje. Después, condenamos las amenazas del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Venezuela. Hablan de paciencia como si fueran dueños del mundo. Pareciera que todavía no se dieron cuenta que, en la defensa de su soberanía, la revolución bolivariana vencerá. Pero hay más. Saludamos la reunión de los hermanos presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, que junto a mandatarios de India, Pakistán, Turquía e Irán, definirán en Uzbekistán el rumbo de los pueblos libres hacia un orden mundial justo como alternativa al armamentismo e intervencionismo de Estados Unidos. Este señor Evo Morales, presentó estos documentos desde tierra mexicana después de haber recibido a nombre de todos nosotros las llaves de la ciudad por la señora Claudia Sheinbaum. Pregunto, ¿no estamos defendiendo a un dictador perseguido en el mundo que viene a nuestra tierra invitado por su hermano Andrés Manuel López Obrador para enfrentar a los Estados Unidos? Manuel Quijano. Yo creo que fue un desaseo total. El presidente puede invitar a quien quiera, pero ese quien quiera también tiene que estar a la altura de la invitación del jefe de Estado y del jefe de gobierno de México. Y debe entender que la política exterior mexicana es una política pacifista que precisamente responde a los principios
constitucionales de la paz. Me parece que el señor Evo Morales no solo desació, sino que desalineó de lo que es la política exterior mexicana. Si el presidente dice que quiere regresar a la política exterior de la doctrina Carranza y de la doctrina Estrada, qué bueno que regrese. La política exterior mexicana cambió en el año 2000 con la llegada del presidente Fox y ya no mantuvo la libre autodeterminación de los pueblos, y en efecto, México condenó, por ejemplo, a Cuba. A partir de allí, México cambió la política exterior y el presidente dice que va a regresar a antes de Fox, es decir, a la política ortodoxa que se manejó durante el prismo. También, qué bueno, pero si eso está siendo consecuente y congruente, no debió invitar a Evo Morales, o Evo Morales debió entender la política exterior mexicana. Esa invitación al señor Evo Morales fue un acto, perdón que lo diga, pero en el más rancio populismo de querer quedar con un señor que fue presidente de Bolivia, que sí, qué gusto que defendiera la causa indígena boliviana, y que si el mensaje que el presidente quiso mandar es que también quiere defender la causa indigenista mexicana, lo haga, pero no invitando a un señor que desasea y no estuvo a la altura de la política exterior mexicana. Pero a ver, esa Manuel, es mi posición. Esta no es una invitación solamente a este personaje. ¿Qué te representa la invitación a familiares de Julian Assange? ¿Qué te representa a las hijas del Che Guevara? A ver, no hay que olvidar que el hijo de Andrés Manuel López Obrador se llama Jesús Ernesto. Jesús por el Hijo de Dios y Ernesto por el Che Guevara. Y para muchos, Mauricio, Manuel, esta es una representación, una invitación casual a Evo Morales, por decir uno de los invitados, que no es la primera vez que viene a México, sino es el compromiso de cumplir los acuerdos del Foro de Sao Paulo. ¿Qué piensas, Mauricio? Mira, yo creo que, bueno, como dicen luego coloquialmente, y ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? Yo creo que el presidente sabe muy bien quiénes son, cómo los invitó, por qué los invitó, y como jefe de Estado en México, pues busca también el ampliar esas relaciones que tiene México con el mundo. Eso no tiene por qué ser criticable. Ahora, que el señor Evo Morales haga declaraciones desde México o fuera, es su responsabilidad exclusiva, no del presidente López Obrador. ¿Pero no nos compromete, Mauricio? No, ¿en qué nos compromete? Es un invitado que viene aquí, por eso te digo, lo que si acaso habría que reprochar es, bueno, si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas? Pero ¿no consideraría la Casa Blanca, el señor Biden, que es una afrenta, no solamente la invitación con estos mensajes de Evo Morales, sino de Julian Assange? No, la Casa Blanca y sus asesores tendrían otras cosas también a qué referir. Tiene agencias el gobierno de Estados Unidos tan variadas y tan metiches en los países que tienen todo de criticable. Así es de que es difícil. Por eso Estados Unidos es un país muy maduro en cuanto a expresiones escritas o orales. No pasa nada. Están acostumbrados a esa diplomacia de agresión verbal, pero ellos la llevan hasta lo bélico, característica del país. ¿Por qué no criticamos esa otra parte? Podemos hacerle la fiesta a cualquier representante de Estados Unidos, pero no podemos hacernos a un lado y olvidar que nos despojaron de más de la mitad del territorio original. Y no por eso dejamos de hablar con ellos ahora. Pero ¿cómo se tomaría, Mauricio, el hecho de que el presidente de Estados Unidos, digo, allá no tienen a Chicoche, pero a un representante, un intérprete de esa magnitud le contestara así al presidente de México? ¿O qué opinaríamos que el señor Biden, el día de la independencia de nuestro país, declare que va a armar una campaña para derruir el ángel de la independencia, porque de independencia no tiene nada? Esto hago la referencia porque López Obrador, el día de la independencia de Estados Unidos, se le ocurrió armar una campaña para demoler
a la Estatua de la Libertad. ¿Cómo lo tomaríamos nosotros, independientemente de los antecedentes que nos has dicho, pero este tipo de descortesías o desafíos, Mauricio? Mira, yo creo que puedes llamarle, como bien lo señalas, si tú eres un periodista muy agudo, muy profesional, pero habría que entender precisamente que parte de ese juego diplomático verbal al que visto y de ciertas poses, pues se congracia con unos y con otros, no, al contrario. Todo depende de entender algo que, eso sí, necesitamos ver es por dónde va ese liderazgo del presidente, porque mira, si vemos después de la llegada de Alberto Fernández, su cercanía con Argentina es extraordinaria. Bueno, vamos a aprovecharla. La cercanía con Gustavo Petro de Colombia acaba de llegar, vamos a aprovecharla. O sea, te puede dar todo eso para un plan de acciones dentro de los principios de la política exterior, más allá de ver estas cuestiones de que si viene un invitado o otro. Creo que tenemos que ir viendo más al fondo. La evolución de la política y de la geopolítica es todos los días y hay que ajustarse a ella. A ver, vamos a hacer una pausa. Esto está interesante. A mí me parece que sí tiene mucho que ver, sí pega duro este tipo de expresiones y de conductas del presidente de México o del gobierno de México, porque ¿qué relación podemos tener frente a un gobierno al que le decimos conquistador, saqueador, invasor como los españoles, o de la Santa Inquisición, como le dijo a los panameños, no solamente por estar de acuerdo con el presidente? Y bueno, vamos a regresar después de una pausa, porque yo no sé, Mauricio Valdés es un hombre extraordinariamente institucional y de gran respeto a los protocolos, nos consta, me consta. Yo no sé qué piense, también si son gestos superficiales, el hecho de que a la Casa Blanca, a reuniones de primer orden, se lleve a un funcionario que se dedica a comer cacahuates, o la esposa del presidente a sacarse fotos y selfies en la Casa Blanca, porque está en la Casa Blanca, o el señor Ebrard en un funeral real con su esposa sacando fotografías. O el periodista que se robó la camiseta. Esto es A Fondo, volvemos. Bueno, ataques a la ONU y boicot a la Cumbre de las Américas, eso tiene que ver también con eso de que dijo el embajador Mauricio Valdés, y ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pues ya estamos hablando de Daniel Ortega, un guerrillero llegado a presidente y ahora que se perpetúa en el poder como Daniel Ortega. Volvemos a Cuba, volvemos a Venezuela. Yo no sé, embajador, si en el revire que me hiciste antes de ir a pausa del periodista que se robaba camisetas, no sé si te referías a aquel director del periódico La Prensa que extraía de los vestidores del fútbol americano objetos de valor hasta que lo cacharon con el jersey de Tom Brady. No sé si a eso te referías. Pero bueno, pues él no es diplomático, ni se le paga en la nómina federal, ni oficial, pero en fin. A ver, veamos, ¿cuál es la intención de desaparecer a la OEA? Mauricio Valdés, Manuel, nos decía que tiene un fuerte liderazgo Andrés Manuel López Obrador en América Latina. Pues este boicot contra la Cumbre de las Américas y esta intención de desaparecer a la OEA, pues parece que no le funcionó, no le siguieron la corriente, no tuvo la convocatoria necesaria, y ahora que pretende un plan de paz para Ucrania y Rusia, pues le está ocurriendo exactamente lo mismo. Incluso la embajadora Marta Bárcena se ha preguntado en un artículo publicado el día de hoy si siquiera cabildeó con el presidente de la India y con el secretario general de la ONU si podía considerarlos para estructurar este plan de paz. ¿Tu opinión, Manuel? El presidente, es que en efecto ha sido errático el presidente y se nota claramente que las decisiones presidenciales no siempre pasan por la Cancillería. La Cancillería es muy cuidada de la forma, entiende perfectamente la importancia de hablar en corto y hablar en los pasillos antes de hacer público un documento. El presidente no es cuidadoso de la forma, trae invitados, como lo acaba de decir Mauricio, bueno, sí, ¿para qué los invitamos? Pero acaba en el anecdotario histórico, acaba siendo desasiado y en términos de análisis serios, pues uno nunca entendió
por qué y para qué los invitamos a ese tipo de invitados. Ahora, hacer este plan de paz o decir que desaparezca la OEA, parece que lo hace más bien para quedar bien con Cuba, porque la OEA quiso expulsar a Cuba. México, en su ortodoxia de política exterior, dijo, no, porque tenemos que estar todos. Y hoy quiere expulsar a Cuba, hoy quiere desaparecer a la OEA, ¿y qué va a crear? Otra organización de Estados americanos. Entonces, si lo que quiere es una reforma, bueno, que haga una propuesta seria, institucional, de una articulación de la Organización de los Estados Americanos, donde las cuotas de poder se vuelvan a distribuir en Norte, Centroamérica y el Caribe y el Sur, la presidencia, la Secretaría Ejecutiva y las aportaciones. Pero desaparecer a la OEA por desaparecerla, solo dice que está mangoneada o insinúa está mangoneada por los Estados Unidos, la que venga también va a estar, porque los Estados Unidos son la primera potencia del mundo y va a encontrar la forma de seguir dominando. Ahí que la ONU, que es magnífica, tiene un Consejo de Seguridad donde Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China hacen sus reales y orientan el curso de la ONU. Ajá. Es decir, no podemos sustraernos de la realpolitik, de la fuerza económica y política de esas 5 naciones, y menos en la OEA vamos a poder sustraernos de la fuerza política de los Estados Unidos. Pero ¿cuál es, Manuel, cuál es la intención de estar permanentemente atacando organismos internacionales? No solamente fue boicotear la Cumbre de las Américas, quiere desaparecer la OEA, y ahora que iba a enfrentar nuevamente a Estados Unidos con un discurso fuerte sobre migración, Tratado de Libre Comercio, este era el día 16, tuvieron que mandarle al secretario de Estado de los Estados Unidos para que no hablara, y luego el presidente dijo, bueno, cambié de opinión, pero es que la ONU es inoperante, cobran demasiado, no hacen nada. O sea, ¿por qué le pega a la ONU, a la OEA, a la Cumbre de las Américas? No entiendo la intención. Y déjame decirte algo más y que me parece muy grave. El hecho de que esté favoreciendo una imagen digna e internacional a Florence Cassés y pretenda la liberación del secuestrador Israel Vallarta frente a una serie ahora que está en televisión en Netflix, patrocinada bajo contenido que me parece muy extraño, de un intelectual como Volpi. ¿A qué estamos jugando entonces? Porque a él no le importa el mundo. El presidente tiene calculado, porque eso calcula muy bien, cuántos votos le va a dar a Morena desde ahora, presentarse como la antítesis del establecimiento internacional. No, realmente critica a la ONU, a la OEA y a la FAO y al Fondo Monetario. Los necesitamos, pero lo hace porque hacia México, hacia el interior, que es lo que realmente le interesa, tiene ya calculado muy bien que eso le da votos a su partido Morena. Perdón que lo diga, pero el presidente está tomando decisiones de política exterior para tener injerencia en la política interior y seguir, y que el partido Morena repita dentro del 2024. Eso lo tiene muy bien calculado, es un hombre muy político, es un animal político y sabe perfectamente que ni en la OEA, ni en la ONU, ni en la FAO, ni en la UNESCO, sus palabras van a llegar. Pero ¿quién va a confiar en el país, Manuel? ¿Quién va a confiar en nosotros? Porque no solamente es el motivo de las inversiones, sino también esta serie de alertas que están emitiendo constantemente, la última Estados Unidos, para decir no vengan a Zacatecas, porque ahí matan, simplemente matan. Y el pleito que trae también con el Vaticano, ahorita lo vemos por los ataques históricos que hace el presidente de la República, pero no solo eso, el crimen de 2 jesuitas, que quedó con una seria advertencia, mensaje del propio Papa hacia el gobierno mexicano diciendo aquí la violencia en México está muy grave. ¿Qué ganamos entonces? ¿Votos nada más para Morena ante el desprestigio y desmoronamiento de nuestro país en el mundo? Sí, que no le importa. O sea, en efecto, lo peor es que no van a confiar en nosotros, no van a confiar en la palabra de México. Nos va a pasar lo que pasó con el señor embajador mexicano en Israel, que trabajaba en un programa de televisión, Andrés Roemer. Andrés Roemer nos hizo perder credibilidad en la UNESCO.
Y eso fue muy grave. Y ahora se repite con estas declaraciones. México ha perdido desde el año 2000 a la fecha credibilidad. Haber querido regresar a una política exterior de autodeterminación de los pueblos, la solución de las controversias por la vía de la paz y la cooperación para el desarrollo se están perdiendo. Y eso es gravísimo, Carlos. Muy, muy grave, porque esos sí son los principios de la política exterior que debe mantener y que no está manteniendo. Mauricio, ¿tu opinión? Mira, yo creo que el presidente, en cuanto a los organismos multilaterales, expresa una política de realismo. Simplemente voy a poner en la ONU el tema de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania, mejor. No ha podido hacer nada. No hacen nada. Y así pasa en el mundo con muchísimos problemas entre los países o dentro de los países, y la ONU no hace nada, no tiene capacidad de intervenir, de sugerir, de reunir. Entonces, lo que el presidente hace es expresar el realismo del resultado de estos organismos multilaterales. En el caso de la OEA, pues es muy claro lo que ha sucedido. Es un organismo que condena a los países que no le convienen a la política norteamericana. Todo eso tiene que ver con la famosa doctrina Monroe del expansionismo, que no alcanzaron a comprar, para decirlo de alguna forma elegante, pero sí su expansionismo va en lo económico y en lo político. No pueden entrar en lo cultural porque no lo tienen. Pero esa es la política de Estados Unidos y por eso utiliza a organismos como la OEA. Eso es lo que está recriminando el presidente López Obrador, y tal vez para algunos ortodoxos de la política exterior en estos organismos, pues se vea mal que se critique, pero yo lo digo simple y sencillamente como mexicano, porque parte de mis impuestos, parte de lo que pago, es para pagar las cuotas en esos dos organismos. ¿Y qué nos da a cambio? ¿Qué hemos recibido a cambio de la OEA? ¿Qué hemos recibido a cambio de la ONU? No va más allá de algunos cursos que luego nos dan de becas, Manuel, y que aprovechamos muy bien, pero en términos reales sus objetivos, su misión, no la están cumpliendo. Por eso es que el presidente pues se lanza, porque es la única oportunidad que tiene de expresarlo así, y lo hace además en un ejercicio de liderazgo que ha venido ganando con otros países de América y del mundo. Oye, Mauricio, pero para poder alentar este tipo de propuestas necesitas no solamente cultura, no solamente liderazgo, no solamente valor, sino educación. Si alguien puede tomar en serio el presidente de México cuando dice que había universidades en nuestro país hace 10,000 años, cuando pastaban los búfalos en Nueva York, que por cierto no eran búfalos, eran bisontes. O sea, ¿se le puede creer a un personaje de este tamaño? ¿Se le puede creer a un personaje, y ya vamos a entrar al siguiente bloque, cuando ataca al Vaticano por la conquista y a los españoles por la conquista, con los argumentos que da, sin saber que México no existía, ni tampoco España? ¿Se le puede creer a un personaje así que se pone frente a una tribuna internacional a hablar sobre esas dimensiones? Decía yo hace unos momentos, querer derrumbar la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos, porque él considera que no representa la libertad. Digo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero por lo pronto se necesita un poquito de educación, y no estoy hablando más bien de instrucción, porque la educación es en casa y te enseñan los modales. Estoy hablando de instrucción para saber que hace 10,000 años no había universidades en México. No, bueno, pero no puedes tomar tampoco eso tan a pecho como lo dicho en un discurso. Luego ocurre muchas veces en las mañaneras, como lo del Chicoché, etcétera. No es un discurso formal del presidente. ¿Entonces la política no hay que tomarla en serio?
¿Hay que tomarla como en las mañaneras? Bueno, si tomas la política en serio, te vas a amargar, mi querido Carlos. Pues yo creo que con lo que estamos viendo estamos bastante estresados, amargados y ofendidos. No, yo creo que no es todo por esa parte. Un poco Manuel tiene razón en que tu discurso más bien es con fin interno más que internacional. En ese sentido, creo que por ahí es. Luego ese tipo de expresiones coloquiales que, bueno, las escuchábamos de algún presidente como Fox, no nos olvidemos, no hace muchos años. Y tenía también sus expresiones y algunas hasta frivolidades, ¿no? Hey, come si te vas. Pero el hecho de que uno sea malo no justifica que el otro sea peor. Vamos a hacer una pausa, pero a ver, Manuel y Mauricio, hablando de la reina, de la diplomacia, de la categoría de esta monarca, podemos acercarnos también a Winston Churchill. Y a ninguno de los dos me los imagino con estas frivolidades, porque lo hizo Fox o lo hizo Andrés Manuel López Obrador, burlarse de otros gobernantes en el mundo. Es a fondo. Vamos a una pausa. Bien, regresamos. Constructor de paz en Ucrania, comparsa de Rusia. A ver, Manuel Quijano, embajador Mauricio Valdés, yo esperaría en lo personal, a lo mejor lo que menos interesa en este programa es lo que piensa Carlos Ramos, pero pretendería como mexicano tener liderazgo, tener representantes de gallardía, con categoría, con clase, con disciplina, con conocimiento, con educación, y no ver quién tiene más o menos frivolidades o más o menos errores. Yo lo que veo es que la imagen, la estampa que estamos dando al mundo, por ejemplo, es que al señor le molesta la estatua de Colón, pero su fana de llevar a los Tigres del Norte para que nos canten narcocorridos, libera a Ovidio Guzmán, saluda a la mamá del Chapo, y ahora después de que a todos nosotros, bueno, cuando le conviene nos dice conservadores, neoporfiristas, fifís, aspiracionistas, nos critica porque vivimos en la colonia del Valle, etcétera, ahora resulta que habla de que muere el clasismo y que le dice señor a Félix Gallardo, porque respeta a todos, dijo el presidente, y le ofrece una disculpa a Joaquín Guzmán porque le dijo el Chapo, pero a nosotros pues sí nos puede decir lo que quiera, ¿no? Y esta imagen, esta estampa es la que refleja el mundo. Yo he estado en distintos países, por fortuna, por mi trabajo, por otras situaciones, Mauricio, Manuel, y en el mundo los jóvenes fundamentalmente dicen, ¿qué les pasa a tu país? ¿Cuándo vamos a recibir buenas noticias de México? Corrupción, balaceras, narcotráfico, violencia, feminicidios, las mañaneras, el chicoche. De eso se habla de México en el mundo, Manuel. Es que se ha distorsionado la imagen de México en el mundo. La imagen de México en el mundo se construyó muy lentamente con base en nuestra cultura, en nuestro muralismo, nuestros poetas, nuestros literatos, nuestra música y nuestra cultura en general. Y luego fuimos logrando un reconocimiento en áreas tales como la FAO, porque teníamos representantes en materia de alimentación serios. En la UNESCO, inclusive tuvimos a Torres Bodet. En la Organización Mundial de la Salud, grandes médicos que fueron secretarios generales y orientaron las políticas de salud. Por lo mismo, los foros bilaterales y multilaterales de México, y me enorgullece, se lograron gracias a una política exterior seria, concreta, correcta y aseada. Y eso todavía predomina, afortunadamente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El punto está en que la biografía de un hombre pareciera que está siendo la biografía de la política exterior, y eso es terrible, que hemos llegado al reduccionismo de eso. No, la política exterior es mucho más que estas palabras. Va a ser un triste anecdotario lo que ha pasado en esta administración sexenal por la intención y la mala comprensión tal vez de la política exterior de México. Lo que acabas de decir es cierto. Mucha gente también me pregunta, ¿qué le está pasando a México? Bueno, afortunadamente México no es un hombre y su biografía no es un hombre. Y eso lo quiero quedar
claro, la política exterior de México. Y aquí tengo a mi amigo, el ex embajador Mauricio Valdés, que fue un magnífico embajador en el Reino de Dinamarca, que sin ser de carrera tuvo el talante y el talento para hacerlo, como lo fueron muchos. Y hoy, en efecto, tenemos que recurrir a improvisaciones y pago de facturas, que no debe ser, pero así ha sido. Ojalá que haya un reenderezamiento de la política exterior. El Senado de la República constitucionalmente es el contrapeso, y ojalá el Senado de la República también recapacite para que se vaya realineando la política exterior mexicana. Pues sí, si haces un recuento de los privilegios y ventajas históricas, culturales, políticas que tiene México, pues sí, somos una gran nación y podríamos ser mucho mejor, Manuel. Pero este es un gran escaparate y lo dices tú porque eres culto, eres preparado, eres catedrático. Pero cuando el presidente de la República de mi país toma la tribuna nacional para decirle al mundo que Juárez se casó con Carmelita Romero Rubio, que por cierto era la esposa de Porfirio Díaz, ¿de qué valen tus argumentos, Manuel? Sí. No, bueno, ya, digo, en efecto, por eso, a mí uno de los puntos que me preocupa, Carlos, es la cooperación internacional para el desarrollo, porque además de que está en la Constitución, es un instrumento para los objetivos del desarrollo. Tenemos 17 compromisos México en la ONU que firmó y que México no está cumpliendo. Se viene a la reunión COP en Egipto y los resultados de México en materia de contaminación no son los óptimos. O sea, tenemos todavía un gran desafío y yo confío en que el mundo institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores se imponga para que las malas anécdotas que las has comentado y que ya parecen incontables puedan ser acotadas. Ese es mi optimismo. Soy un académico, pero tengo que ver institucionalmente la gran fortuna de que México tiene un Instituto Matías Romero que ha formado diplomáticos de carrera de la mejor y más alta calidad y que acabarán imponiéndose a este tipo de andanzas y anécdotas de mal gusto. Mauricio, señor embajador. Carlos, mira, obviamente que tenemos todo el derecho a criticar al presidente y a señalarle estas pifias como las que tú atinadamente mencionas. Pero yo creo que en el tema que nos invitas a participar, habría que agregar alguna otra cuestión, como las que decía Manuel Quijano hace un momento, respecto de nuestra relación con África. Yo quisiera poner ahí en punto, señalarlo, esta relación con China, que esta la geopolítica mundial, si la entendemos, vamos a entender mucho de lo que el presidente no dice, pero hace. Y sobre todo cuando en el TEMEC hay un artículo por ahí que dice que solo se acepta relaciones comerciales con economías de mercado. Y bajo esta limitación, entonces se está evitando que China entre a México. Por eso creo que vale la pena poner en el contexto mundial la evolución de la política exterior y la geopolítica, porque si lo vemos aisladamente, entonces la crítica puede ser demoledora contra el presidente, pero no necesariamente la objetiva. Yo creo que por ahí tenemos una tarea pendiente para que como mexicanos veamos cómo se aplican esos principios constitucionales de la política exterior para relacionarnos mejor con China. Y voy a mencionar algo más de fondo. Con China nos une la historia milenaria. Si ustedes en el navegador de la computadora escriben la palabra Fusang, van a encontrarse que era el nombre que los chinos antiguos le dieron al continente americano, que muy probablemente, y esa es una hipótesis, fueron los pobladores del continente americano.
por eso los mayas y por eso otras de las culturas olmecas que fueron de los chinos. Bueno, no me meto ya en la parte histórica, pero sí hay que referirlo, Carlos, porque yo creo que más que irnos a esa crítica a la que tenemos derecho, habría que irnos a la demanda de plantear que el presidente aplique esa política exterior en las relaciones como es con China, como es con África. Pues fíjate qué interesante, porque por ahí se desprende un comentario de que precisamente le tienen guardado un archivo al señor Marcelo Ebrard, porque más que mostrar interés por la relación con Estados Unidos y con Canadá, lo está haciendo por debajo del agua con China. Este archivo allá en Estados Unidos se llama The Chinese Man, refiriéndose precisamente al señor Marcelo Ebrard. Y no hay que olvidar, entre otras cosas, que el que favoreció las relaciones diplomáticas con China fue Luis Echeverría Álvarez. Y que, por cierto, fue Vicente Fox a China en el libro de reconocimiento a los visitantes extranjeros, quien criticó a Echeverría y dijo, ojalá y nunca lo reciban aquí, cuando él fue el que abrió la posibilidad de esta ventana enorme con el monstruo asiático. Manuel, ¿alguna aportación para concluir? México debe fortalecer la Alianza del Pacífico, debe fortalecer su alianza económica, además de política, con América Latina, debe también entender lo que está pasando en Europa. El plan de paz es un plan ingenuo, pero no por eso debe de dejarse de ver que México tiene que encontrar la solución pacífica de las controversias. Y esto lo debe hacer con el aseo, poniéndose de acuerdo con naciones como la Santa Sede o la propia ONU, y sobre todo buscar que nuestra política exterior sea una política de prestigio, aseada, pulcra. Eso es lo más importante. Lo tuvimos, se ha desasiado y lo debemos volver a recuperar. ¿Alguna anotación para concluir, Mauricio? Un par de minutos, por favor. ¿Cómo no? Pues insistiría en esto de que lo que nos debe el presidente es un plan de acciones donde se vean reflejados los principios de la política exterior en la Constitución. Mientras esto no lo tengamos, no podemos hacer un análisis con más objetividad, y entonces nos vamos, como tú lo planteas, por el anecdotario, y el fondo se pierde. Ojalá que volteen a eso y volteen, no a que se espere la acusación de Estados Unidos de que estamos muy cerca de China, no, claro que a ellos no les conviene, pero a México, claro que le conviene. Gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, ahora el título que le pusimos a este programa fue Política Exterior sin rumbo. Yo preguntaría nada más para concluir, Manuel, ¿es una política exterior sin rumbo o es una política errática? Tiene rumbo porque la tiene el Plan Nacional de Desarrollo y porque la Cancillería la tiene. Pero ha sido errática porque desde la punta del Poder Ejecutivo hay contradicciones con el propio Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Política Exterior. Y que se respete el Programa de Política Exterior, que se respeten los programas, lo que dijo Mauricio, la Constitución, y entonces ahí habrá que hacer un realineamiento para que tu respuesta sea que la política exterior mexicana, más que errática, sea consecuente con lo que está planteado en la Constitución y en su propio programa. ¿Política exterior sin rumbo o errática, señor embajador? Es una política exterior que requiere un rumbo claro, basado en los principios constitucionales. Así de simple. Muy bien, pues solamente lo único que podemos esperar es que dirigentes de otro mundo no nos balconen, como Vicente Fox decía, Mauricio Valles, ¿cómo si te vas? O como el propio Trump que dice, yo AMLO y Ebrard los doblé. En fin. Manuel Quijano, muchas gracias. Gracias por participar. Mauricio Valdés, mi reconocimiento de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue A Fondo. Usted tiene la mejor intención en la reflexión sobre estos argumentos sólidos, pero también preocupantes sobre política exterior. Y vamos directamente hasta Tijuana. Ahí se encuentra mi compañera Yoelí Ramírez con lo más importante, lo más trascendente